Bueno, pues ya volvemos a estar aquí para retomar la historia que estamos explicando sobre las Mil y una noches. Entonces, Mario, respecto a los orígenes, volviendo un poco a los orígenes de la obra, ¿qué papel tuvo Abu Abdallah Muhammad al-Gashigar? Es difícil pronunciarlo, que fue en principio, ¿no?, quien recopiló las historias en el siglo IX, ¿no? ¿Qué papel tuvo en este sentido? Una suma importancia porque le debemos el hecho de que estas historias no sean olvidadas. Se lo debemos a este personaje, es uno ¿no? de los personajes a los cuales le debemos que estas historias no sean olvidadas, uno de los personajes. Vale. Pero claro, el ser el recopilador de una serie de historias también nos sujeta a, digamos, a su subjetividad. Entonces estas historias se retrotraen, vuelvo a decir, se retrotraen en el tiempo. ¿Y quiénes las llevaban? Pues como he explicado, eran los mercaderes. Estos mercaderes de especies, mercaderes de la seda, estos señores que tenían mucho que ver con, digamos, negociantes judíos y negociantes árabes y negociantes persas que iban de un sitio para el otro y que tienen una clave en estos negocios. O sea, y es una clave que continúa siendo así en lo que llamaríamos el negocio de importación-exportación. O sea, nosotros compramos algo muy barato en un sitio y sabemos que en otro sitio lo necesitan y lo vamos a vender sacando un beneficio. Entonces hay una clave económica también en las Mil y una noches que es también muy importante y que tiene mucho que ver con el pensamiento semítico o con el pensamiento de sobrevivencia. Incluso podríamos hablar del pueblo gitano también, porque el pueblo gitano de hecho viene de la zona de la India hacia nuestra Europa. Bien, pero es originario de la India, pero que también es un pueblo comerciante, que compra, vende, que trabaja con oro, que trabaja con plata, que trabaja con rubíes. Entonces, estos mercaderes que van con sus camellos paran en determinados puntos y cuando ellos se detienen, que no solo hay hombres, vuelvo a decir, también hay mujeres, entonces cuando ellos se detienen en determinados puntos alrededor del fuego, comienzan a explicar historias. Y veamos que hay gente procedente de distintos sitios. Entonces uno explicará una historia de cuando estuvo en China, otro explicará una historia de cuando estuvo en la India, otro de cuando estuvo pues en la zona que ahora conocemos como Vietnam, como Turquía, como Siria, como Damasco. Pues aparecen muchas de estas ciudades que ya existían entonces, aparece Jerusalén, aparece Bagdad. Bien, entonces no solamente son las historias de ellos, y entonces un poco como los marineros que también aparecen en las Mil y una noches a través de la figura reflejada de Sinbad, que también se dedican a hacer comercio de un sitio hacia el otro, pues tienen que sobrevivir y enseñan maravillas, ¿no? O sea, aquello de los cambios por aquello que nosotros tenemos, ¿no? Como hicieron los españoles cuando fueron a América, que cambiaban espejos por oro, porque aquellos indios no sabían lo que era un espejo y no veían su imagen reflejada. Entonces aquello tenía más importancia un espejo que el oro, porque estás viendo tu propio rostro. Imagínate el valor que tiene que tener eso. Entonces ese es el tipo, digamos, de comercio que también se realizaba, por eso también hay una influencia. Entonces, pues pasan también por Italia, hay historias que pertenecen al Magreb, hay historias que pertenecen también a la zona de lo conocido como el Al-Ándalus. Entonces vamos de un sitio hacia el otro y cuando se detienen, como los marineros, frecuentan zonas en las cuales hay señoras que trabajan como prostitutas y entonces estas mismas también explican historias y estas son las que tendrían un corte, digamos, más erótico dentro de las Mil y una noches y que se representan sobre todo a través de la figura de Sherezada, que también existió realmente. Entonces la compilación es muy, muy importante para que no se pierdan. Y ahora mismo este programa que tú estás realizando, pues también es importante para darle vida, imagínate, a un conocimiento humano que tiene ancestral. Miles de años, Claro. que se pierde en la noche de los tiempos. Porque Mario, de algún modo se puede interpretar que las Mil y una noches viene a ser un poco un manual para la vida,
quizá porque da claves precisamente del arte de comerciar, al que hacíamos un poco referencia, y también a nivel ético, ¿no? Sí. Cuando habla de, por ejemplo, la figura del ladrón o otros elementos que puedan aparecer. Sí, allí aparece la figura de Alí Baba y los 40 ladrones, que no es precisamente buena gente Alí Baba, porque se dedica sobre todo a profanar tumbas para robar a los muertos. Vaya. Entonces, no es... Pero sí la figura de Aladino, porque Aladino es el que entra en la cueva donde está Alí Baba, entra escondido, pero entra a través de abrir la puerta. ¿Y cómo se abre la puerta? Se abre a través de las palabras ábrete sésamo y digamos la montaña se abre y entra dentro. Entonces aquí estamos viendo que la palabra tiene la capacidad para mover una montaña, ¿bien? Y abrir esa montaña. Y luego entra adentro, coge la lámpara y a la lámpara le saca brillo. Y al sacarle brillo, y cuando brilla como el oro, imagínate que íbamos la transmutación de los metales del plomo en oro, o sea, nosotros tenemos un metal, lo convertimos en oro a través de nuestro trabajo y ahí aparece el genio. Porque todos los metales, todos los objetos, según, digamos, las 1001 noches, según los conocimientos preislámicos, incluso en el Islam sufí, tienen vida y están habitados. No solamente, como hemos dicho antes, los animales, sino también los objetos tienen vida. Esto lo veremos, ¿no? Cuando hemos visto tantas historias, ¿no? Aquellas del muñeco diabólico que está habitado por un ser que ha venido, sí, con una deidad inferior, ¿no? Y yo que me he dedicado pues al mundo, me dedico a la compra y venta de libros, incluso en mi época me dediqué a la compra de antigüedades, ves y puedes observar que los objetos están cargados de la vida de cada persona. No tenemos más que mirar los zapatos de la gente para darnos cuenta de cómo es una persona o qué tramo lleva de su existencia, ¿no? Y cuando vemos pintados pues los zapatos de Vincent Van Gogh, pues nos damos cuenta cómo era la vida de este grandioso artista. Hay cierta impregnación, ¿no? Sí, de la esencia de la persona en los objetos. La presencia de las personas está en el objeto y en objetos muy personales, ¿no? Por eso es peligroso pues tener en casa un espejo que igual ha pertenecido pues a una persona mala, ¿no? Entonces no lo podemos tener en casa. Entonces, mejor nos curamos en salud y no y cogemos este tipo de objetos. Aparece también, digamos, en las 1001 noches, ¿no? Cuidado con los objetos que vamos a poseer porque pueden estar cargados de elementos negativos. Claro, es que es interesante esta faceta de manual, ¿no? Que decíamos. Sí, es un manual de comportamiento. Claro. ¿No? Cuando explica la historia del vagabundo, que es un hombre que ha tenido muchos negocios. Esto es una historia interesante porque tiene que ver con los tiempos en que estamos viviendo, esos tiempos tan duros. Eso es lo que diría Charles Dickens en su obra Los tiempos difíciles, habiendo sido él también su padre víctima, siendo un empresario que acaba en la cárcel por no poder pagar las deudas contraídas de intentar salir, pues acaba en la más absoluta miseria y acaba en la cárcel. Entonces, aquí es la historia, por ejemplo, de un vagabundo, que el vagabundo ha sido un empresario de gran poder, empresario de la época, estamos hablando de mercaderes, etcétera. No es el empresario ahora, pero sí tiene que ver con el empresario de eso. Entonces, llega allí y llega a la casa de un visir y ve que entra para pedir una limosna porque tiene hambre. Entonces, no es recibido por aquel visir, ni siquiera le dirige la palabra, ni siquiera le habla. Entonces, él saca una cantidad de alimentos, tiene 3 perros, y a esos 3 perros, miramos el número 3, a estos 3 perros les sirve a cada uno en un plato de oro macizo comida preparada para ellos, comida que desearía comer un rico, ¿no? Un rey, y se lo sirve a los perros. Entonces se va, no le hace caso al vagabundo, y entonces uno de los perros que observa al vagabundo y al pobre le indica y le habla, porque aquí en las 1001 noches hablan los perros, bueno, es este y aquí en las 1001 noches el claro. perro no es un animal malo para el Corán, sino que es amado, que es otra de las cosas curiosas, porque cuando hablamos de perros del infierno tenemos que hablar de los que habitan abajo, no de los perros que habitan arriba.
y no todos los perros son iguales, hay algunos que también en este mundo pues tienen esas cargas un poquito, ¿no? Bueno, como las personas. Sí, sí, las personas somos peores, ¿vale? Las personas somos Pero peores. que hay un poco de todo, ¿no? Exacto, pero sí, estamos más cargaditas de elementos negativos, ¿no? O sea, el perro tiene otras necesidades, digamos, más primarias, etc. Entonces, el perro le dice al vagabundo, mira, coge, este plato es para ti, y le acerca el plato de oro lleno de comida que el perro no ha comido porque ve que el hombre tiene hambre. Entonces este vagabundo coge el plato de oro y dice, bueno, pero el plato no, porque es de oro, quizás la comida. Y dice, no, no, todo eso te lo doy yo para ti. Llévalo y cómelo. Entonces él se lo lleva, come ansiosamente porque que lleva varios días sin comer, y luego dice, ¿qué hago con el plato? Bueno, lo limpia bien, le saca brillo, volvemos a lo mismo, y lo lleva a vender. Lo vende y a partir de ahí lo primero que hace es limpiarse, arreglarse, ponerse una ropa digna. Y con el dinero que le queda comienza a, digamos, hacer negocio, comprar cosas, comprar objetos, venderlos, un poco la tarea que hacen los mismos mercaderes, porque es una historia de mercaderes esta. Y poco a poco vuelve a amasar una fortuna. Porque la vida nos da este tipo de sorpresas, explican las 1001 noches. Que un día, explica Sherezade, que un día podemos tener mucho y al día siguiente no tener nada. Y en esta lección de humildad que nos da la vida y la existencia, pues esta persona vuelve a crear una fortuna. Cuando tiene esa fortuna, va a ver al visir para devolverle algo de lo que él ha ganado. Entonces el visir dice, ¿quién eres tú? ¿Qué tal? Y cuando llega allí ve que todo está en ruinas. Y observa en los rincones que no hay ninguna obra de arte, que está derruido su palacio, y que al observar los rincones ve que en los rincones no hay espiritualidad, no hay espíritus buenos, está vacío, es gélido, está muerto, pero una muerte infernal. Entonces le dice al visir, bueno, mi visita es porque yo era un vagabundo, vine aquí, el perro me ofreció esto y yo he hecho, ¿no?, dinero y ahora quería devolver en parte lo que usted me había dado de ganar. El visir le dice, pero qué historia más absurda, ¿cómo un perro va a hablar? ¿Cómo un perro te va a ofrecer? No, pero es que yo quería ayudarle, dice el visir, yo no necesito ayuda de ningún vagabundo. Encima orgulloso. Orgulloso. Y aquí acaba la historia. Entonces, todo lo que hagamos después nos servirá para pensar y entender a nuestra manera los conceptos que aquí se están desarrollando. Y sobre todo a ver que hay una espiritualidad y debemos no ser orgullosos y saber que la vida nos puede deparar determinadas situaciones y admirar. Aquí aparece la figura del perro, del animal, como una figura importante de ayuda hacia el hombre y cómo tenemos que tener ayuda mutua. Porque además del perro también aparecen otros animales fantásticos, ¿no? Infinidad. Pero más allá de los animales, de los relatos que aparecen, que se explican en las 1001 noches, ¿qué crees, Mario, que puede haber de cierto? Por ejemplo, podrían haber animales extintos que a día de hoy ya no están en este planeta, sí, ¿no? Por ejemplo, el ave dodo. El ave dodo, por ejemplo. O el simurg. Pero puede haber una esencia o parte de estos relatos que se basen en hechos verídicos, que quizá nos parezcan fantásticos, pero puede haber algo de cierto. Fíjate que hay un exterminio de la naturaleza por parte de los seres humanos. Desgraciadamente. Un exterminio que es contaminar el planeta, destruirlo, que nos lleva hacia lo que se conoce como el calentamiento global y que incluso nos ha llevado a que en el deshielo también aparezcan virus y enfermedades que son de hace miles de años, que estaban congeladas y que de esta manera aparecen. Me parece son cerca de 300 virus los que han aparecido y que se hicieron análisis e investigaciones mucho antes de la aparición de este virus que está asolando el planeta. Estamos hablando de cerca de 300 virus que han sido es cierto que es una advertencia de los científicos. Están siendo descongelados. Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, nos está llevando a ello.
al suicidio de ballenas, a una cantidad de animales a la quema del Amazonas, a la quema de Australia, intencionada lógicamente por esta gente ignorante e infernal que muchas veces gobierna los destinos de la humanidad, y ignorantes que gobiernan los destinos de la humanidad en uno y en otro sector y en uno y en otra política. Entonces, claro, delante de esa desaparición o extinción de animales, veamos y recordemos la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y luego veremos que hay otros animales que han ido desapareciendo, ¿no? Como podemos hablar de que el dragón había existido realmente, o que existían dragones, ¿no? O que tienen un poco que ver con los pterodáctilos, que también aparece el dragón como uno de los elementos de las mil y una noches, o aparece el pájaro dodo, que es una especie de pollo gigante, que es una mezcla también con el pato, y que se dice que en apariencia era muy tonto, pero que podía hablar. Y no solo imitando las palabras, sino hablar a partir de sus propios pensamientos. Pero como estaba tan rico, los seres humanos nos dedicamos a comérnoslo en vez de conversar en lugar con él. de conversar o intentar saber de ese pájaro. Bueno, en las mil y una noches este pájaro aparece con intelecto. No muy grande, porque como decimos era un poco tontito, pero tontito más que tontito, inocente, igual que los Dijins, ¿no? Que son los genios, digamos, de la lámpara, sí, que también son fáciles de engañar, ¿no? Y que, bueno, que son que los dominaba Salomón, y que luego nuevamente Mahoma, cuando está pues en el desierto, pues los atrae, y después de haber hablado en el desierto con Alá, pues entonces le habla a los Dijins y entonces se ponen a su servicio, como lo habían hecho antes con el rey Salomón. Vuelven a ponerse a su servicio. Entonces, todas esas millones, me parece que son millones de entidades, pues se ponen al servicio, digamos, en este caso de Mahoma, y en su momento de este. Entonces, claro, el pájaro dodo podía explicar muchísimas cosas. Imaginemos la concepción de un animal, las diferencias con respecto a lo que lo envuelve, ¿no? Es como ve el hombre el mundo a través de un lado o de otro de la montaña, como diría Thomas Mann, en La montaña mágica, o cómo ve el mundo del hombre desde la cima de una colina. La perspectiva no es la misma. Entonces la perspectiva animal tampoco es la misma que la perspectiva humana. Y este pájaro pues lo que hace también es explicar historias. Otro elemento, Mario, que no podemos obviar es que esta obra en ella está reflejada la sabiduría sufí también, de algún modo, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste esta impregnación del misticismo islámico en las mil y una noches? Los sufís tienen grandiosos conocimientos. Entonces, las mil y una noches están impregnadas de esa sabiduría sufí. Podríamos decir que el sufí es como el francmasón o el masón. Puede estar organizado y estar, digamos, formando parte de una sociedad secreta, como las hay, hoy perseguidas en algunos puntos de los países islámicos, pero que no se ha podido evitar que sigan existiendo y que de hecho existen. Yo he tenido oportunidad de conocer grandes personas, escritoras. Una de ellas, recuerdo, una gran escritora de origen iraní que ahora está viviendo pues, en Europa, y que a mí me ha llegado a enseñar, y he hablado muchas veces con ella, y me ha llegado a enseñar muchísimos conocimientos, ¿no? Y bueno, que es esta escritora, no diré su nombre para que no le traiga problemas a ella, y bueno, está impregnada y que está vinculada también pues, al mundo de la masonería. Tengamos en cuenta que la masonería nace en Oriente, entonces se mira hacia Oriente, que es de donde viene el conocimiento. Podemos hablar de Grecia, hacia allí, ¿no? Con Pitágoras y Platón y los pensadores, los filósofos griegos, pero también de Egipto. Pero es mirando hacia Oriente, donde sale el sol, y por eso son los grandes orientes, ¿no? El conocimiento viene de allí, desde el Japón, desde la China, etc. Entonces el conocimiento de los sufís también está
ligado a los danzarines derviches. Los derviches. Bien, o sea, todas esas danzas que hacen para encontrar un estado determinado. Y el pensamiento sufí se extiende no solo por los países árabes, sino que también llega hasta la India y hasta otros determinados puntos. Entonces, claro, ese conocimiento sufí está muy entroncado con estos temas de los que estamos hablando, de la alquimia, de las dimensiones, de las matemáticas, del conocimiento aproximación hacia los animales y las plantas, de la creación de vida inteligente, del negocio, del comercio, de la ética. Entonces, podemos denominar que Las 1001 Noches es un libro lleno de conocimiento sufí, pero que no lleva el relato de ser relatos sufís, pero que encontraremos y hallaremos en Las 1001 Noches el conocimiento sufí, que debemos saber recoger con unas pinzas, extraer, como cuando se extrae el azafrán. Leer un poco entre líneas, ¿no? Sí. Por último, Mario, ya para terminar, que se nos termina el tiempo, ¿cuál dirías que es el legado que para nuestros días nos ha dejado Las 1001 Noches? El legado es de una suma importancia y hay muchos elementos fundamentales que los he estado relatando, pero hay uno más que es el más importante. Así como el Corán es un libro de paz y de aproximación y espiritualidad, Las 1001 Noches lo que hace es unir a los pueblos. Entronca, entrelaza las culturas y los conocimientos, nos hace dar cuenta de que todos somos iguales. Mujeres, hombres, animales, plantas, fenómenos, el río, y nos desenvuelve hacia el amor por la naturaleza, hacia la tertulia, la conversación, la lectura, la poesía, la filosofía, el sueño, los sueños, las maravillas, las fantasías. Pero eso, entrelaza a todos los seres humanos para que entre todos nos podamos entender a través de la palabra, del relato, de no el uso de la violencia cuando no entendemos algo, Pues y de que el conocimiento, al hablar, en el caso de Sherezade, al explicar, transforma al sultán de un hombre malo en un hombre bueno. Muy bien, Mario. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por explicarnos todo este conocimiento sobre Las 1001 Noches. Y a ustedes os dejamos hasta la próxima semana y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo.
Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.